Esta semana la vamos a dedicar a estudiar la comunicación. El proceso de comunicación es social e interactivo. Intervienen en el proceso de comunicación las palabras, claro, pero también los gestos, las miradas, los movimientos. Incluso a mí me parece que algunos silencios. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un teórico, Ferdinand de Saussure, suizo él, trabajó el concepto de la lengua. Para hacerlo, diferenció a la lengua del lenguaje por un lado y del habla por el otro. Él decía que la lengua es un sistema organizado de signos lingüísticos de un grupo social y que el lenguaje era la capacidad humana para comunicarse, una capacidad que no nace de la tierra, que no florece en las plantas, que no es un fruto de los árboles ni tampoco está bajo tierra como el petróleo. Es una invención extraordinaria y trabajosa del ser humano a través de miles de años. ¿Cómo se comunica el lenguaje? A través de la lengua, o sea, a través de esos signos lingüísticos que un grupo social, por ejemplo, los argentinos de principios del siglo XXI, convenimos en aceptar. Y por último está el habla. El habla no es no es una expresión colectiva, sino es una impresión individual, es la capacidad de un individuo concreto para comunicarse. Ahora bien, si la lengua es un sistema organizado de signos lingüísticos, tenemos que preguntarnos de qué va eso de los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos tienen dos componentes. Por un lado, la idea, el concepto. Esto es el significado. Por ejemplo, el concepto ventana. Por el otro lado, la palabra ventana, la imagen auditiva ventana, el significante. Fíjense que no hay nada que una naturalmente el concepto, el significado, con el sonido, el significante. De hecho, al mismo concepto, los franceses no lo llaman ventana, lo llaman fenêtre. Y los franceses saben que cuando dicen fenêtre se refieren a lo mismo que nosotros cuando decimos ventana. Es una convención y es totalmente arbitrario. Pues es así, pero pudo haber sido distinto. Eso por un lado. Por el otro lado, la lengua cambia, de manera que no es inmutable. ¿Bien? Y aún más. En la lengua se expresan los distintos intereses y cosmovisiones del universo y del mundo que hay dentro de una sociedad, es decir, la política. Hoy en día es muy evidente porque fíjense ustedes que con el auge del lenguaje inclusivo, no importa si estamos a favor o en contra, lo cierto es que hay un campo de batalla que es político, que excede en mucho el idioma. En realidad, la lengua es el campo de batalla político por antonomasia y nadie quiere ni debe regalar términos. ¿Bien? Esto quiere decir que no existe una lengua pura, o sea, una lengua apolítica. Tal cosa no existe, es una fantasía. Y hay, entre paréntesis, un correlato de eso, interesante, que es esta idea antigua ya, de que los españoles hablan mejor que los argentinos o que los colombianos. Falso, no hay una manera de hablar
mejor o peor. Es la lengua que corresponde a esa cultura, a ese lugar, en ese tiempo.